Bien, continuando con las ponencias de la noche, tenemos ya en sala al doctor Iván Reyes Armas. Él es médico ginecobstetra especialista en infertilidad del Hospital Nacional Docente Madre San Bartolomé. Es máster en reproducción humana por la Universidad de Valencia en España y esta noche va a hablarnos de dos temas, embarazo ectópico y ovario poliquístico. Doctor Iván, muy buenas noches. Lo escuchamos. Del Hospital San Bartolomé por la invitación. Yo soy médico del Hospital San Bartolomé del Servicio de Reproducción Humana y bueno, tengo este gusto y encargo de poder hablar sobre estos dos temas. Como les dije, el primer tema es referente a los criterios ultrasonográficos o ecográficos del embarazo ectópico. Para eso, básicamente, tenemos que abocarnos a primero definir, ¿no?, qué es el embarazo ectópico. El embarazo ectópico viene a ser la implantación, en este caso, de un blastocisto fuera de la cavidad endometrial. Puede estar en cualquier parte, eh, algunas de ellas muy extrañas, incluso hasta en el hígado podemos encontrar. Hace unas semanas se reportó un caso en el Hospital Loaiza, y eso nos da la idea de que el embarazo ectópico, pues, es una patología que nos reta mucho, ¿no? Nos reta mucho al ginecólogo para sospecharla primero y luego para hacer el diagnóstico correspondiente, ¿no? Los hallazgos ecográficos muchas veces no son específicos y aparentemente podrían observarse o dar la sospecha. Embarazos aparentemente ectópicos son en realidad embarazos intrauterinos que son muy precoces aún y que obviamente por ecografía aún no se observan en la cavidad endometrial y puede dar la sospecha de que el embarazo puede estar implantado en otra parte, ¿no? Y acá hay algunas fotografías, algunas ecografías donde pueden apreciar embarazos en otras ubicaciones, ¿no? Por ejemplo, pueden ver aquí que está a nivel de la cicatriz uterina, acá está en la cavidad abdominal, podría ser tubárico. Y hay otra cosa que tenemos que tener en cuenta, que también existe la posibilidad de que haya dos embarazos. O sea, un embarazo ortotópico, que es específicamente un embarazo que se encuentra en la cavidad uterina, un embarazo normal, y un embarazo ectópico que está fuera. O sea, hablamos en general de un embarazo heterotópico, o sea que tenemos tanto uno normal como otro implantado de forma normal. Y eso obviamente es mucho más difícil de manejar y va a depender de la ubicación del embarazo. Pero en fin, vamos a básicamente a recordar un poco lo que ustedes ya conocen, que es la incidencia, ¿no?, de la ubicación, ¿no?, que es lo que nos interesa ahorita. ¿Dónde podría estar ubicado? Pues básicamente se puede ubicar, y el punto más frecuente de ubicación es la ampolla. La ampolla que pueden apreciar es una porción de la trompa en el tercio medio distal, y ahí se ubica, en cuanto a la incidencia, el 70% de los embarazos ectópicos. Y dicho sea de paso, en la trompa es casi la mayoría, ¿no?, el 95%. De ahí le sigue el istmo, como pueden ahí apreciar en la foto, luego le sigue la fimbria y finalmente el cuerno, ¿no?, que es un embarazo bastante temido por el sangrado profuso que puede ocasionar cuando estalla. De ahí tenemos ubicaciones menos frecuentes, como el embarazo ovárico, como el embarazo a nivel de cicatriz uterina, como el embarazo cervical, como el embarazo abdominal. Y en abdominal puede estar en cualquier parte, ¿no? Como les comenté hace un momento, podría estar incluso en el hígado. Entonces, por ahí también encontré otro tipo de clasificación ecográfica que nos va a permitir un poco ver la gravedad digamos, del embarazo, porque un embarazo ectópico va evolucionando y esta evolución se da en el tiempo en base a la ubicación. Hay embarazos que ustedes saben que el saco gestacional tiene que crecer, ¿no? Y si está implantado en un tejido en el cual no ofrece la elasticidad suficiente, probablemente en etapas precoces va a romper, va a estallar y ahí empieza el sangrado, ¿no?, que es básicamente lo que ocasiona la emergencia y lo que pone en peligro a la paciente.
Pero si está ubicado en una zona en la cual permite una distensión adecuada, va a seguir creciendo y el embarazo va a ser detectado, digámoslo así, en etapas más tardías, ¿no? Y vamos a tener un embarazo de más semanas de gestación. Entonces podemos ver cómo el embarazo empieza como una masa, ¿sí? Es un saco gestacional básicamente, incluso a veces se ve la vesícula vitelina, otras ocasiones incluso se ve el embrión y más aún se puede ver a veces el latido cardíaco del embrión. Pues sobre todo, o en la mayoría de casos en las trompas, se puede ver incluso el latido del embrión. Bueno, pero tarde o temprano va a estallar porque no hay espacio, ¿no? Entonces, este estallamiento va a producir una ruptura y esta ruptura va a un sangrado, en este caso un hemoperitoneo, ¿no? Que lo vamos a evidenciar en la ecografía como líquido libre, ¿no? Bien, bueno, este es un poco de los riesgos, riesgos off-radio de algunos factores que pudieran, pues, condicionar, ¿no? A, digámoslo así, a que se produzca un embarazo ectópico. Pero bueno, eso no es el tema de hoy. Nos vamos a abocar básicamente a diferenciar las cosas, ¿no? Porque antes de poder diagnosticar un embarazo ectópico hay que saber diagnosticar un embarazo intrauterino. Y a veces ahí cometemos errores, ¿no? Podemos de repente adelantarnos en las conclusiones o no manejar adecuadamente la relación que tenemos entre dos exámenes muy importantes, que siempre deben ir de la mano. Y este es el consejo que el primero que les dejo de esta charla es que ustedes siempre, en la medida de lo posible, claro, porque a veces no lo tienen disponible, tener una beta-HCG cuantitativa y una ecografía. Teniendo estas dos herramientas y haciendo el seguimiento con estos dos exámenes, es 100% seguro que van a acertar con el diagnóstico. Pero si prescinden de alguno o no lo saben manejar de forma adecuada, van a entrar en errores en el diagnóstico que pueden a veces traer consecuencias, ¿no? De morbilidad o mortalidad incluso. Entonces, existe un término que se llama embarazo de localización desconocida, ¿no? O no conocida, ¿no? Que es cuando encontramos hallazgos que me permiten saber que sí está embarazada la paciente, pero que no sabemos dónde está exactamente el saco gestacional. ¿Qué opciones hay? Que esté intraútero, pero que sea muy precoz aún y no se ve ecográficamente, o que sea un embarazo extrauterino, o sea, un embarazo ectópico, y que no lo he encontrado porque es pequeño también o porque de repente no exploré de forma adecuada y no lo encontré, no encontré la imagen o fue muy confuso poder detectarlo. Entonces, teniendo esto, este término nos va a servir para ubicar este grupo de pacientes, ¿no? En los cuales todavía no podemos definir y actuar en este caso, pero que sí, este tipo de pacientes ameritan obviamente una observación estricta. Algunas veces hay que hospitalizar a estos pacientes para poder hacer las pruebas y seguir, ¿no? Como les dije, beta-HCG cuantitativa, o sea, un valor numérico, y la ecografía. Y para que tengan una idea, entre el 8 y 31% de las gestaciones iniciales se pueden ver, ¿no? O están dentro, perdón, de este grupo, ¿no? De embarazos de localización no conocida, ¿no? Porque son muy precoces, ¿no? Y de estos solamente el 10 hasta 42% en algunas series sí son ectópicos. O sea que están casi mitad y mitad, ¿no? Entonces siempre es el wait en sí, ¿no? O sea, esperamos y vemos, observamos, pero muy atentos porque pues de repente sí es un embarazo ectópico y puede producirse una ruptura. Y como les dije, podemos asociar estas dos pruebas. A veces incluso se puede usar la progesterona, pero en realidad teniendo o sabiendo usar la beta-HCG cuantitativa y la ecografía vamos a tener buenos resultados. Nivel discriminatorio puede variar un poco en las bibliografías que van a encontrar, pero el saco gestacional debería, en la mayoría de bibliografías, encontrarse cuando está una beta-HCG cuantitativa en más de 1500 con transvaginal, por supuesto. Y esto es lo ideal, ¿no? Lo ideal es hacer una ecografía transvaginal, ¿no? No hay una razón en realidad para hacer una ecografía transabdominal a menos que no hubiera el transductor, ¿no? En todo caso, si es abdominal, tenemos que esperar un poco más, ¿no? Estamos hablando de alrededor de 6.500 unidades internacionales, ¿no? En cuanto a la progesterona, bueno,
Si es una progesterona menor de 5, bueno, y eso está claro definitivamente en general, ¿no? No es un embarazo normal, no es un embarazo viable probablemente, y ahí viene la sospecha de que pudiera ser un embarazo ectópico. Bien, la beta-HCG en el suero, y como por este valor siempre debe observarse el saco. Como les digo, la ecografía nos ha permitido cada vez poder encontrar el saco con más siendo más precoz, ¿no? ¿Por qué? Porque la resolución de los equipos cada vez es mayor, ¿no? Entonces, obviamente, eso nos va a permitir incluso bajar un poquito ese rango, ¿no? De los 1500, ¿no? Bueno, una cosa importante que también que muchas veces pasamos por alto y que no deberíamos fiarnos es la fecha de última regla o fecha de última menstruación. ¿Por qué? Porque a veces eso nos puede confundir. No sabemos si realmente es una fecha que el paciente recuerde o de repente es una paciente con un régimen catamenial irregular, ¿no? Lo cual va a hacer que no sea confiable esa fecha de última regla. Y de repente podemos estar pensando en una edad gestacional que no es la adecuada, ¿no? Por lo tanto, eso hay que tomarlo con pinzas realmente. Bien. Y como les dije, esto es seguimiento. O sea, tener una única beta-HCG no nos ayuda tanto en realidad. ¿Por qué? Y les voy a poner un ejemplo muy común, ¿no? ¿Qué puede pasar? Ustedes me dirán, tengo, doctor, una beta-HCG de 7000 y no encuentro saco gestacional. Ya. Entonces, no lo encuentro ni afuera ni adentro del útero. Entonces, estas pacientes deben caer en este saco de, digamos así, de embarazo de lo que eso no conoce. ¿Por qué no diagnosticaron embarazo ectópico? Usted me dirá, doctor, pero si no lo veo el saco y tiene más de 7000, y ya es un embarazo ectópico, pues, ¿no? Y yo les diría, ¿qué tal si es una paciente que ha tenido un embarazo intrauterino y obviamente lo ha perdido por algún motivo y la beta está en descenso y obviamente en la cavidad uterina ya no hay saco gestacional, ¿no? Pero la beta de repente de que venía de 30.000, ahora está en 7.000 y en realidad es un aborto completo tal vez. ¿Cómo sé eso? Porque le tengo que hacer otra beta, ¿no? Le hago una beta en 2 días y tengo que ver el descenso, ¿no? Entonces se dan cuenta que es un juego de pruebas o de exámenes que tengo que realizar para poder concluir, ¿no? Entonces es necesario muchas veces en este tipo de diagnósticos tener 2 betas, idealmente separado de 2 días, que es, digamos, el tiempo en el cual vamos a ver una variación, ¿no? Importante. Ahora, otra cosa es que sean del mismo laboratorio las beta-HCG, ¿no? Porque a veces no se pueden comparar por el tipo de ensayo que han realizado para determinar la beta-HCG entre laboratorio y laboratorio, ¿no? Y eso también nos puede llevar a confusión, ¿no? Bien, entonces el famoso término que también seguro ustedes lo conocen, la duplicación de la beta-HCG, que era un término o es un término antiguo, ¿no? En el cual decían que la beta-HCG debería duplicarse cada 2 días. Obviamente eso no es un término textual, ¿no? No se duplica en realidad la beta-HCG, ¿no? Ni siquiera estamos hablando que llega al 70 o 80%. Más o menos en las revisiones grandes, si pasa del 50, 60%, ya es una duplicación, ¿no? Ya corresponde, digámoslo así, a, a lo que debe elevarse en un embarazo normal, ¿no? Entonces, no vamos a esperar eso de la duplicación, pero es un término que se usa, ¿no? Y que es bueno conocerlo, ¿no? Entonces, si yo veo que se produce esta duplicación, quiere decir que es un embarazo viable. Es un embarazo viable y probablemente es un embarazo que está intrauterino, ¿no? Los embarazos ectópicos usualmente no duplican. Bien, bien, obviamente si veo la evolución que la beta ha disminuido o no avanza, no duplica o está en meseta, pues ahí tengo dos opciones, ¿no? O es un embarazo no evolutivo intrauterino o es un embarazo ectópico que está abortándose, ¿no? Ya esté en la trompa o donde esté, solo se está resolviendo y se está abortando. Hay que vigilar obviamente que no sangre, ¿no? A veces incluso necesitamos realizar un curetaje para determinar si es que el endometrio es decidual o pseudodecidual
para, digamos, confirmar si era un embarazo ectópico o no. Pero es una ayuda adicional que pudiéramos no siempre requerir, ¿no? Bien, entonces, ¿qué sería lo más importante de la ECO-TV, ¿no? Estas ventajas. Bueno, en este caso tenemos que tener en cuenta y, digámoslo así, determinar los límites de nuestra cavidad uterina. ¿A qué me refiero? Porque para diagnosticar el embarazo ectópico también hay embarazos ectópicos en el útero, pero fuera de la cavidad uterina. Entonces, tenemos que tener bien claro nuestros límites, ¿no? El fondo uterino, los ostiums y el orificio cervical interno. Entonces, no debería pasar de esos límites. Si estamos por otros lados, ya estamos hablando, así sea intrauterino, estamos hablando de un embarazo ectópico. Entonces, hay que saber identificar, y lo vamos a ver en las imágenes, cada una de las partes del útero ecográficamente para poder determinar. Y lo otro es saber y conocer qué es un saco gestacional, porque también tenemos el famoso pseudosaco, ¿no? Que es un saco o es una imagen anecogénica que aparece en el endometrio, pero que no es realmente un saco gestacional, ¿no? Y que podemos nosotros confundirlo y considerar que es un embarazo intrauterino y no lo es, ¿no? Entonces hay algunas ayudas, ¿no? Como por ejemplo, podemos colocarle Doppler y vamos a ver el signo de cometa, ¿no? Eso no se va a ver, ¿no? En un saco gestacional, perdón, en un pseudosaco, ¿no? Ahora, el saco gestacional siempre deforma la línea endometrial. En cambio, el pseudosaco no deforma la línea endometrial, ¿no? Y bueno, entonces hay algunas cosas que tenemos que tener en cuenta, ¿no? Bien, el otro punto importante es el endometrio engrosado, que es también otro de los puntos, u otro digámoslo así, de los detalles que tenemos que tener en cuenta, ¿no? El endometrio engrosado siempre nos puede indicar que pudiera haber un saco gestacional, pero no es un signo fidedigno, ¿no? Entonces, no podemos nosotros solo con un endometrio engrosado decir que hay un embarazo viable, ¿no? Es líquido libre, eso es para el otro lado. El líquido libre tampoco me va, digámoslo así, a afirmar necesariamente que hay un embarazo ectópico roto, porque puede haber líquido libre producto de la ovulación, por ejemplo, ¿no? Y eso lo vamos a ver incluso, y no es sangre, ¿no? Entonces, también son algunos signos que nosotros tenemos que, digamos, evitar concluir con ellos, ¿no? El cuerpo lúteo también es otra cosa importante, el cuerpo lúteo. El cuerpo lúteo del lado donde supuestamente tengo el embarazo ectópico. No siempre es así, no siempre es así. O sea, puedo tener un cuerpo lúteo del ovario derecho, pero puedo tener un embarazo ectópico en el ovario izquierdo. Y eso puede pasar en el 20% de los casos. Entonces también hay que tomarlo con pinzas eso. Y hay que saber identificar un cuerpo lúteo, por supuesto, para diferenciarlo de un embarazo ectópico ovárico. Ya lo vamos a ver también. Y está de más decir que cualquier masa anexial, ¿no? Que tengamos que identificar, ¿no? Entonces acá tenemos un esquema de las ubicaciones de embarazos ectópicos. He puesto las caritas felices en el A y en el B, porque son embarazos intrauterinos viables. Acá hay uno, miren, que le he puesto a propósito, que es un útero bicorne y está en el cuerno, pero pues está dentro de los límites, ¿no? No invade el miometrio y por lo tanto podría ser viable con las consideraciones que sabemos, ¿no? Que los pacientes con malformaciones mullerianas de este tipo como útero bicorne o útero didelfo, pues tienden a, digámoslo así, a tener mayor incidencia de abortos o de partos prematuros por lo reducido de la cavidad. Pero al fin y al cabo, no es cierto. Y bueno, los demás sí son definitivamente embarazos ectópicos. Pueden estar de repente un cuerno rudimentario acá, o pueden estar ya introduciendo a la trompa, ¿no? O sea, al inicio, ¿no? Lo que es el intersticial, ¿no? Que es esto, ¿no? Ya ven que está rodeado de miometrio, que es diferente. Podría ser tranquilamente un embarazo cervical, ¿no? O en la cicatriz uterina, ¿no? De la cesárea previa. Podría ser un tubárico completo ya, ¿no? De repente,
en la polla, qué sé yo. Podría ser un embarazo en el ovario, o podría ser un embarazo abdominal. Y en abdominal ahí sí puede estar en cualquier parte, como les dije, hasta en el hígado puede estar. Bien, ¿qué más tenemos? Podemos ayudarnos de una herramienta importante y bueno, no siempre está disponible, lamentablemente, pero sobre todo en casos de malformaciones mullerianas es importante realizar una eco 3D, ¿no? Para poder estudiar si es que hay alguna malformación mulleriana y determinar efectivamente si está en el cuerno o si de repente sí llega a estar en el miometrio. Y esta tecnología nos permite tener una mayor precisión en el diagnóstico. Bien, acá hay algunas imágenes. Por ejemplo, un embarazo de un útero tabicado. No es un útero bicornio, ¿no? ¿Por qué? Porque el fondo está indemne y sí se ve obviamente dos cavidades, entre comillas, porque en realidad lo que pasa es que aquí hay un tabique, ¿no? Y aquí hay un embarazo. Bueno, esto es un embarazo viable, normal, ¿no? Este, Bueno, entonces vamos a empezar a tratar los embarazos, ¿ya? Vamos a empezar con el embarazo ectópico tubárico. Pues es el más frecuente, como les digo, es una masa heterogénea que vamos a ver adyacente al ovario. Y acá vienen algunas cosas importantes, ¿no? Algunos signos que me van a permitir diferenciar. Por ejemplo, esta masa que está adyacente al ovario tiene movilidad independiente del ovario. Independiente, que va a ser diferente a cuando es un embarazo ectópico ovárico, donde la movilidad es dependiente del ovario porque están adheridos, ¿no? Ese se llama el blob SIN. También tenemos una masa con un anillo hiperecogénico alrededor del saco gestacional, que es el Bagel SIN, o el signo del doble anillo. El saco gestacional con un polo fetal con actividad cardíaca. Bueno, o sea, si ya vemos el embrión, pues no hay mucho que dudar, ¿no? Sobre todo si tiene actividad cardíaca. Y bueno, como les vuelvo a repetir, lo demás no nos sirve. Líquido libre sí, líquido libre no, tal vez. Y bueno, acá tenemos las imágenes, lo más importante. Acá pueden apreciar la cavidad uterina, no veo ningún saco gestacional, pero bueno, eso es solamente un signo anexo. Lo que me interesa es ver la imagen anexial, con el Doppler positivo y lo pueden apreciar. Obviamente, si es un embarazo que está todavía activo, ¿no? Veo la independencia, ¿no? Entre la masa y el ovario. Y al realizarlo, presiono con el transductor y veo si es que hay una movilidad dependiente o independiente. Y bueno, ven acá si hay líquido, ¿no? Pues, pero como les digo, no necesariamente va a ser así. Si es un embarazo ya complicado, sí lo vamos a ver de esa manera. Bueno, ahora tenemos otro que sería el embarazo ectópico cornual. Este es el embarazo ectópico cornual. Se pasó. Bueno, una sola porción intersticial, en este caso unicorne. El saco gestacional es móvil, separado del útero y rodeado de miometrio. Ya, pero esto es un cornual clásico de un útero de repente unicorne o con un útero con un cuerno rudimentario auxiliar, no comunicante, ¿no? No es tan difícil de diagnosticar en realidad. Aquí pueden apreciar el útero, la otra cavidad obviamente, y el endometrio, y independientemente acá está otro útero y rodeado de miometrio, y ahí está el embarazo. Pues se ve con claridad, ¿no? El tema de la dificultad es el embarazo ectópico intersticial, porque ahí ya nos complicamos un poco más. Vamos a hablar hoy de un útero que no es bicorne ni unicorne, sino es un útero sin ninguna malformación mulleriana y que obviamente presenta un saco gestacional en el cual puede pasar, digámoslo así, en la evaluación ecográfica como un embarazo intrauterino. Y esos pacientes después pueden tener complicaciones. O lo otro es que simplemente no se detecta el embarazo ecográficamente porque la paciente no se evalúa y estos embarazos rápidamente, en pocas semanas, se rompen.
¿Por qué? Porque están rodeados de miometrio, ¿no? Y no se distiende esa zona, ¿no? El intersticio donde la trompa se inserta, hay una distensibilidad muy baja y obviamente al ser miometrio sangra mucho más, ¿no? Entonces es difícil diagnóstico, tiene alta mortalidad. Los casos que ustedes habrán escuchado alguna vez de embarazos ectópicos de pacientes que fallecen muchas veces es por esto, porque son intersticiales. Vamos a ver una cavidad uterina vacía, una línea intersticial contigua al saco gestacional, que va a ser como un puentecito, que ya lo vamos a ver ahorita. Mejor esa imagen. Ahí ven, ¿no? Este es el útero, la cavidad uterina propiamente dicha, y acá empieza el intersticio, que es lo que va a llevar finalmente a la trompa, ¿no? Y si tengo una 3D, ven cómo se ve con más claridad, ¿no? Ven la cavidad uterina completa, y esto ya es el intersticio, y en el medio del intersticio, que es cuando ya va a empezar la trompa, o es la primera parte de la trompa en realidad, hay un abultamiento, rodeado de miometrio, que es contiguo al miometrio del útero, es una sola masa, es contiguo. Eso es un embarazo intersticial. Bien, seguimos. Otro tipo de embarazo que también que tenemos que tener en cuenta en pacientes que tienen antecedentes de cesáreas anteriores es el embarazo ectópico de cicatriz de cesárea, ¿no? Intramural, bueno, a veces es en la cicatriz de una miomectomía, que es casos muy extraños. Lo usual es en cicatriz de cesárea, por un trauma uterino previo, pues se produce esto. Pues hay un saco gestacional que está incrustado en el miometrio del cuerpo, sin comunicación visible entre el saco y la cavidad uterina. Vamos a la imagen. Entonces aquí pueden apreciar, y aquí quiero que diferencien, ¿no?, lo que es cuerpo uterino de lo que es cervix, para diferenciar un embarazo intrauterino de un embarazo de cicatriz y de cesárea previa y de un embarazo cervical. Están los tres ahí juntitos. Entonces, esto es la cavidad uterina, esto es endometrio. Aquí seguimos con endometrio, pero aquí hay una imagen. Acá, en esta zona que ven, con una línea incluso, esto es el límite del cervix. O sea, aquí empieza o se inicia el orificio cervical interno del cervix. Todo esto es canal cervical y obviamente ya por acá estaría el orificio cervical externo, ¿no? Entonces, un embarazo ectópico de cicatriz tiene que estar por encima del orificio cervical interno. Y obviamente no tiene que tener comunicación este saco con el endometrio. No la tiene, no la tiene. Acá hay una separación, ¿eh? Entonces, y está justo ubicado definitivamente, esa es una condición ineludible, en donde se realizó la cesárea, en el área del segmento, de lo que fue el segmento, ¿no?, ísmico. Bien. Le pongo el Doppler y no hay nada que hacer, pues, ¿no? Ahí se está pintando, ¿no? Ahí pueden apreciar el esquema y ven cómo uno raya toda el endometrio, la cavidad uterina, y ven que el saco está encima de. Muy bien, ahí incluso pueden apreciar una vesícula vitelina, el Doppler positivo, puede haber un embrión, y bueno, ese sería otro tipo de embarazo, ¿no? Ahora vamos al cervical, bajamos un poco más. Aquí básicamente podemos usar los criterios de Kobayashi y Hoffman. ¿Qué vamos a ver? No hay un embarazo también, como en todos los demás, no hay un embarazo intrauterino. El útero o la forma del útero Doctor, completo me es quedan como, 2 minutitos ok, para esta ponencia. ya, ok. Y ahí lo distribuyo con la otra. Eh, el útero es en forma de reloj de arena, o sea, vamos a ver como dos globitos juntos, ¿no? Y una cintura, por decirlo así, ¿no? ¿Cuál va a estar abalonada? El útero, el cuerpo, y abalonado el cervix. Entonces, ese es ese signo, ¿no?, del reloj de arena, la presencia de un saco gestacional o tejido trofoblástico dentro del canal cervical. Y el orificio cervical interno va a estar cerrado. Bueno, vamos a las imágenes. Aquí ven, esto de aquí es un pseudosaco. Miren qué interesante. Este es un pseudosaco, no es un saco gestacional. Si le pongo el Doppler va a ser negativo. Puedo apreciar que la línea endometrial está indemne, ¿no? Respeta la línea endometrial, ¿no?
¿Qué más veo acá? Esto sigo en cavidad uterina, cavidad uterina, cavidad uterina, cavidad uterina. Y acá empieza el orificio cervical interno. Ahora ustedes me dirán, doctor, ¿cómo yo sé que es el orificio cervical interno? Bueno, en realidad sí se ven ciertas características que nos diferencian, ¿no? Hay una hipogenicidad y un reflejo, una sombra acústica que hay acá. Sin embargo, si ustedes son más, quieren algo más concreto a eso, pueden colocar el Doppler y buscar la arteria uterina. Y debe estar a ese nivel probablemente, del orificio cervical interno, a los costados, ¿no? Entonces, con eso van a poder confirmar que estamos efectivamente a nivel del cervix del orificio cervical interno. Bien, y este es el canal cervical, y dentro del canal cervical ven que está el saco gestacional y su vesícula uterina. Bien. Bueno, esto es más de lo mismo. Puedo incluso poner el Doppler si quiero saber si es, y quiero aplicar en este caso la velocimetría, puedo ver que el pico de más de 20 centímetros por segundo corresponde a una circulación trofoblástica y no una circulación de lo que correspondería al tejido endometrial o endocervical, ¿no? Ausencia de signo de deslizamiento de órganos también. Bien, seguimos. Bueno, esto es más de lo mismo. Ahí está el Doppler. Esto es en un barrido en 3D. Orificio cervical interno. Ahí está. Este es un embarazo heterotópico, ¿no? Un saco gestacional está intraútero y otro saco gestacional está en el cervix. Eso es un reto también de resolución, ¿no? Porque tenemos que tratar de conservar el embarazo viable y sacar el embarazo ectópico. Hemos tenido casos en el Hospital San Bartolomé sobre eso. Bien, ya para terminar, el embarazo ectópico abdominal, que es, bueno, el embarazo ectópico abdominal es todo un capítulo aparte, ¿no? No se sabe en realidad qué es lo que pasa o cómo es que se forma este embarazo ectópico. Se propone o se postula de que es realmente un embarazo tubárico roto o abortado a través de la fimbria que termina implantándose en alguna parte, ¿no? Por ejemplo, podría ser en el epíplomo, podría ser en el intestino, podría ser en la cara, alguna de las caras del útero, podría ser en el hígado. Entonces, esto da la particularidad de que pueda crecer y pueda llegar incluso hasta el término casi, en algunos casos que se han reportado. En el término llamado, no necesariamente en el término de 37 semanas, sino de más de 34 semanas. Bien, si en el primer trimestre, si el embarazo está dentro del primer trimestre, ¿cómo se diagnostica? Usamos los criterios de Gerli. Hay una ausencia de saco gestacional intrauterino, no hay evidencia de dilatación tubárica o masa anexial, obviamente. Saco gestacional rodeado de asas intestinales, ahí empieza uno a sospechar. Y separado del útero. O sea, veo por otro lado un saco gestacional con sus asas y por otro lado veo el útero. Poca movilidad de saco gestacional. Y obviamente hay una área de Doppler ahí, ¿no? Si es en el segundo trimestre, los criterios de Livón son los que nos guían. Igualito, saco gestacional fuera del útero, falta de visualización de la pared uterina entre el feto y la vejiga. Aquí es un poco más difícil, diría yo, diagnosticar un embarazo ectópico abdominal cuando ya estamos en el segundo trimestre. Porque ustedes bien saben que cuando ya el feto está grande, no se define muy bien los límites del útero. Y al no definirse bien los límites del útero, puede uno caer confundir un embarazo abdominal del segundo trimestre con un embarazo intrauterino. Entonces, ahí viene, digamos, el reto, ¿no? Del ultrasonografista, ¿no? Entonces hay que tener algunas cosas ahí, claro, ¿no? La proximidad del feto, por ejemplo, con la pared abdominal anterior. Eso es una característica muy importante que no la tendría en un embarazo intrauterino, ¿no? Y la localización de la placenta es otra guía, ¿no? La otra cosa importante es que la ubicación, ¿no? Entre lo que es la vejiga y el feto y el útero, esa triada. Bien, imágenes. Bueno, acá pueden apreciar, este es un caso del Hospital San Bartolomé. Acá está el útero, acá está la vejiga.
no hay nada dentro del útero, y por acá está la placenta. Ajá, o sea, aquí hay algo raro. Porque se supone que debe ser vejiga, si es más grande el embarazo y útero, ¿no? O rodeado de miometrio. Acá no, acá es al revés, se va para acá, en la placenta está afuera. Acá vemos también placenta, líquido. Bien. Ah, y nos faltaba el embarazo ectópico ovárico. Bueno, el embarazo ectópico ovárico es, como ya les había mencionado, es el descarte del embarazo tubárico. Está rodeado de corteza ovárica, el cuerpo lúteo adyacente al saco gestacional. Ahí sí, obviamente, es ipsilateral el cuerpo lúteo. No hay deslizamiento, no hay movilidad. Y si está roto, ya cambia la cosa, porque si está roto puede confundirse tranquilamente con un embarazo tubárico. Ahí pueden apreciar cuerpo lúteo y al costadito el saco gestacional con su vesícula vitelina, y todo esto es el ovario, todo esto es el ovario. Intento movilizarlo, separar, pues no se puede. Bueno, eso es básicamente un pequeño resumen que les he traído respecto a lo que es este embarazo ectópico.